Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Se llama Un encuentro con el Adonai de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo se llama? Con el Adonai de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este encuentro lo voy a tomar desde Berechit, pero me voy a ir mucho más al Brit Hadash. Y desde ahí lo voy a jalar hacia atrás. ¿Saben? Desde el Brit Hadash hacia atrás. Así que va a ser confirmación de cosas que ya hemos aprendido, de parachás que ya hemos tenido. Pero como el parachá es tan largo, a veces no tenemos la oportunidad de detallar cositas. Entonces vamos a detener en esas cositas. Amén. Entonces voy a tener 10 lecciones sobre este tema desde una perspectiva del Brit Hadasha y sobre los 7 pactos que Adonai ha tenido con su pueblo. Así que les recomiendo, a ver, quiero tomar una encuesta y por favor. Se fue. Ayúdame con la gente que está en online. Y le voy a pedir a los pastores que están en línea, si por favor contestan ahí en el grupo, sí, pastores, estamos en línea, aquí estamos ya conectados. Quiero que los pastores me confirmen lo siguiente. Cuando yo di en la enseñanza de Romanos, vi que ustedes tuvieron mucha dificultad en llenar espacios, ¿cierto? Entonces yo dije, posiblemente mis gráficas y los espacios no les coinciden tan rápidamente a ustedes como ustedes esperan, pero sí coinciden. Lo que sucede es que hay que estar a la par llenando el formato. Entonces la otra es que ustedes, si quieren tener las gráficas, que yo les imprima las gráficas de todo el tema, y ustedes van a ir leyendo y haciéndole sus apuntes y les dejo unas rayitas allí, que ustedes les hagan los apuntes a las gráficas. A veces la gráfica no lo dice todo, tampoco lo va a decir todo, tampoco es así. Pues obviamente todo lo demás viene de lo que yo he enseñado. Amén. Entonces, si desean tener todo el paquete completo de ese tema, entonces le piden, necesito a alguien que se ponga de asistente, lo va a poner como asistente a Dalia. Y le piden a Dalia, le dicen a hermana Dalia, por favor, yo quiero el material de gráficas, ¿sí? Impresas, estoy hablando de lo impreso. ¿Amén? Bueno, más, esa es una forma. Yo siempre he creído que el material vale oro y es importante tenerlo. Tendrían que decir que lo van a imprimir porque no les sirve si lo van a tener en gráfica, pues para gracia lo tienen conmigo. ¿Me entiendes? Sería para imprimir. PDF, sí. Se los enviaríamos en PDF. Bueno, ¿listos? ¿Estamos organizados? Bien. Entonces, vamos a ir y vamos a comenzar y vamos a darle forma al estudio del día de hoy. Lo primero con lo que vamos a comenzar es a partir de Berechit. ¿Por qué nosotros no decimos la palabra en castellano, o sea, la palabra Berechit traducida al castellano es ¿qué? Génesis, ¿cierto? Lo trajeron del griego y luego lo colocaron Génesis. Ok. Pero la palabra Génesis y la palabra Berechit no significan lo mismo. Amén. No es que quisiésemos que todo el mundo hablase hebreo, por favor, sería magnífico. Pero a veces, o la mayoría de las veces, el idioma K2 es el que tiene la originalidad y el sentido. ¿Están conmigo, verdad? Por eso es que el pastor Alfaro ha querido que ustedes, no tanto por la geometría ni nada, sino por las letras. Y yo veo que ustedes han captado tremendamente las letras. Entonces,
Bereshit y Génesis. Vamos a ir a hablar de eso. Pero primero, vamos a hablar de 3 aspectos en el huerto del Edén. Y vamos a hablar de un creador, de una creación y de una criatura. 3 cosas. Digan conmigo: creador, creación y criatura. Repítamelo. Los 3 aspectos de creación, creador y criatura que se forman en la enseñanza de hoy está dado porque en los 3 aspectos las tres palabras no son lo mismo. Hay un creador. Diga conmigo, hay un creador. Hay una. Muy bien. ¿Y hay una? La creación no es lo mismo que la criatura, y la criatura no es lo mismo que la creación, ni la criatura es lo mismo que el creador. ¿Están conmigo, verdad? En la evolución los 3 son iguales, tanto el creador como la creación como la criatura. Se dice que son iguales. Todo es una evolución. Pero en la palabra de Adonai, nunca. El creador es el creador, la creación es la creación y la criatura es la criatura. Van conmigo, ¿verdad? ¿Hasta aquí estamos claros? Muy bien. Entonces, en esta serie, el creador, el Bereshit 1 es Elohim. ¿Quién es Elohim? A ver, muy importante. Vamos a desglosar el tema, pero miren, les digo, yo este tema lo he dejado, creo que a lo largo de toda la historia de estudio bíblico humano. Uno de los mejores temas que usted puede aprender es este. Pero hay algo muy importante. Cuando Adonai se revela en Bereshit 1, él se revela como Elohim. Muy bien. Para Génesis, o sea, ¿qué es Génesis? No, pero ¿qué es Génesis? No, pero ¿qué es Génesis? Origen. Muy bien, pero ¿qué es origen? Carlita, la traducción. ¿Cierto? En la traducción del hebreo al griego y del griego al español es Génesis, ¿cierto? En esa, Elohim es Dios. Busque Génesis 1 en sus Biblias y verá, en sus Biblias Reina Valera del 60, todo lo que son las traducciones, es Dios. ¿Están conmigo? Pero no es lo mismo Elohim que decir Dios. ¿Van conmigo, verdad? Ok. Entonces, aquí es donde nos vamos a meter. El creador es Elohim, la patria celestial. O sea, el creador está sobre encima de la patria terrenal. Él está en la patria celestial. Vamos todos a Hebreos capítulo 11, verso 16. Hebreos capítulo 11. Voy a ver si hoy avanzo a hablar de varias cosas, pero quiero ir muy, muy detallada con ustedes y sé que este estudio les va a servir muchísimo para entendimiento espiritual. Hebreos capítulo 11, verso 16. Dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual, traducción, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Carlita, ¿tienes la traducción? Por favor, búsqueme un micrófono para Carlita, Eduardito, por favor, aquí. Que se escucha. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial,
Por eso Yahweh no se avergüenza de llamarse el Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad. Muy bien, excelente, maravilloso. Entonces, vemos que aquí el Padre tiene una patria celestial. El Creador tiene una patria celestial. Por encima de principados y potestades, Él tiene una patria celestial. Muy bien. Adonai, que existe por sí mismo, esa es la primera verdad de Bereshit. Él existe por sí mismo. El Padre, el Hijo y el Ruach son uno, ¿verdad? La Biblia, ¿qué me dice? Entonces vamos a despejar esto. Elohim, el Padre, el Hijo y el Ruach son Ejad. Por eso es que se da una mala interpretación al nombre de Elohim. Porque el nombre de Elohim se le ha dado interpretación de dioses. Pero es lo que significa el Ejad de Yahweh en uno solo. ¿Están conmigo, verdad? Amén. Muy bien. Excelente. Entonces ahora veamos hacer algo, la creación. Ya vimos al creador que existe por sí mismo. En Bereshit 1 tenemos una creación. Y esa creación, si hay algo que es crear, es algo que no había nada. ¿O no? No había nada. Entonces creó algo de la nada. Ese verbo es barak. Muy importante. Y solo se ha utilizado en la Biblia en Bereshit. Mas nunca más Adonai volvió a utilizar la palabra barak. Ni siquiera en el nacimiento de Yeshua la palabra es barak. Están conmigo, ¿verdad? Amén. Por eso Yeshua no es crear. Bueno, dentro del punto de vista de concepción. En ella, en la creación, participó el concilio del Ejad. Ahí participó el concilio del Ejad. El Padre que lo tiene, o sea, no tiene imagen. El Hijo que es la imagen del Padre. Y el Ruach que es un viento. Ejad. ¿Sí o no? No tiene imagen. El Hijo que tiene imagen. El Ruach y el Ejad. En la creación, ¿quién participó activamente en la creación? El Ejad completo. Claro, el Ejad completo. Y lo vamos a ver por qué. ¿Amén? Pero hay una parte donde uno de ellos tiene mayor no importancia, sino trabajo, digámoslo así. Y luego de la creación viene la criatura. Y en esa criatura hay un cuerpo que es el Adama de la tierra, hay un alma que es el Nefesh y hay un espíritu que es el Ruach. En realidad nosotros deberíamos de decir en Torah lo que es Adama, cuerpo, ¿cierto? Nefesh, que es alma, y Ruach, que es espíritu. ¿Por qué? Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque para la traducción del griego, la criatura, como fue traducida de hebreo al griego, es alma, cuerpo y espíritu. Es un concepto de los griegos. Díganme que entendieron esto. No. Ok. Los griegos eran
pensadores de un alma tripartita. Sí tenemos una parte tripartita, pero no es de acuerdo a como los griegos lo han manejado en el concepto. Entonces, para Bereshit hay un alma, un cuerpo y un espíritu. No es lo mismo decir Adama, que viene de la tierra, y no es lo mismo decir Nefesh, que es el alma. Exacto. Y no es lo mismo decir Ruach que decir espíritu. Estos tres conceptos son más que todo conceptos griegos que fueron traídos al griego y cuando se explican son completamente diferentes que yo los voy a desarrollar más adelante. Entonces el ser humano es un ser con Adama, con Nefesh y con Ruach en el concepto de Bereshit. ¿Van conmigo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, dicen que, solamente pienso, que hay uno más, que es el que tiene el humano y no tiene el animal. Porque el animal... El instinto. El ser humano, el animal tiene un instinto, no tiene alma, no tiene espíritu. El animal no tiene, espíritu no, pero tiene nefesh. No, tiene nefesh. Sí. ¿Y qué lo hace diferente que nosotros razonamos y ellos no? Porque ellos no tienen la actitud de la misma nefesh de nosotros. El nefesh del ser humano tiene instinto. Perdón, del animal. Instinto. Ellos tienen un instinto. La diferencia sería el Neshama, ¿no? La Neshama, sí, correcto. Pero a ver. El aliento de vida del hombre. Exacto, no sopló sobre los animales. Sí, pero digamos la Shekinah del Ruach está en el hombre, más en el animal solo hay un alma instintiva, ¿no? Por eso es instinto. Ok. Ya tranquilos que no se preocupe que yo voy a llegar allá. Entonces, Adán fue diseñado de manera que divina para cumplir esta gloriosa misión. Era un ser espiritual, un hombre eterno, y su cuerpo físico fue revestido con la gloria radiante de Yahweh. Por eso es que el ser humano en Bereshit no es lo mismo del ser humano en Génesis. Pregúnteme por qué. ¿Qué? Porque el ser humano fue creado con todas las características que divinas. ¿Sí o no? Pero el ser humano tiene unas características divinas de ADN. Se lo enseñé en el ayuno de liberación de iniquidades. El ser humano carga en su ADN el Yod, Hei, Bab, Kei. Es la raza humana la que carga el ADN divino de Adonai. 26. Sí, el 26. Yo creo que ahí está la respuesta del animal y el humano, entonces. La diferencia entre el nefesh del humano y del animal. Bueno, porque es que el animal es creación. La criatura es el único ser divino que se diferencia de toda la creación porque porta el ADN de Adonai. Es la única. Ahora, entonces, Adonai solo hizo una raza. No existen razas. No existen razas. Eso es erróneo hablar. ¿Usted de qué raza es? Yo soy una raza. Una sola raza. Blanco, negro, amarillo, lo que sea. Somos una raza. Y todos portamos el ADN de Yahweh en nuestras vidas. Amén. Amén. Sí. Ahí está. Es la secuencia de la guanina, la citosina, la tiamina y la adenina. 10, 5, 6 y 5 quedan 26. Las letras de
el ser humano llevan a Yahweh dentro de él. Amén. Entonces, ahora tenemos que hay una creación, que hay un creador y que hay una criatura. A esa criatura, Adonai le hace un pacto. A esta criatura, Adonai tiene un pacto con esta criatura. No tuvo pacto con los animales, nunca tuvo pacto con la creación, tuvo pacto con la criatura que él había creado perfecta. El pacto. Todos a leer el pacto en Bereshit 2, 16, 17. Vamos a ver todos los pactos, uno por uno, y los vamos a deslumbrar hasta llegar al pacto con Yeshua. Amén. Por eso cuando llegamos a la mesa de Shabbat, nuestros sabios eruditos de Torah han llegado a la conclusión de lo excelente que es poder tener la mesa de Shabbat, y entonces colocamos sal que tipifican los pactos que Adonai ha tenido con su pueblo. Y el primer pacto lo tuvo con el brit de la criatura adámica. Lo tuvo con la criatura adámica. ¿Amén? Dice, puedes comer de todo el árbol del huerto, pero como tú llevas mi ADN, no lo puedes mezclar con ningún otro ADN de iniquidad. Estoy traduciéndoles. Entonces me haces el favor y comes de mi árbol, y si tú comes de mi árbol, vivirás. Pero si tú mezclas tu ADN con otro árbol, morirás. ¿Listo, Dan? Listo. Ese fue el pacto que hubo. Eso se llama el pacto adámico. El de Adán. Cuando el ser humano mezcló el ADN, que ya vamos a hablar cuál, ahí fue cuando rompió su pacto con Adonai. ¿Sí? Y ahí es donde viene algo que... ¿Por qué nosotros tenemos que explicar el plan de salvación desde el huerto del Edén? Porque la gente tiene que entender cuál es el proceso aquí. Amén. Muy bien. Entonces, devolvámonos a la palabra Elohim. Elohim creó, Satanás corrompió y Yahweh prometió salvación. Repítame en esa frase. Nuevo. Elohim creó, Satanás y Yahweh. Muy bien. Ese es el plan de la salvación. En eso consiste todo el plan de salvación en los cielos y en la tierra. Esta palabra que estoy dando, esta única frase. En la criatura, los cielos fueron creados. Eso ya les hemos enseñado como mil y veces. Yo creo que esto ya lo tienen en sus oídos espirituales. Los cielos fueron hechos para la tierra. La tierra fue hecha para el hombre. Y el hombre fue hecho para Yeshua. Porque todo lo que existe, visible e invisible, sean poderes, principados, todo fue creado para él y para los propósitos de él. Colosenses, capítulo 1, verso 16. Te repítamelo. Los cielos, ¿para qué fueron creados? La tierra y el hombre para Yeshua. Vuélvalo a repetir el ciclo. La tierra y el hombre. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, esas vidas adámicas, ese Adán que salió de allí, formó... Les voy a contar un secreto. No me quiero salir de aquí, pero tengo que salirme. Pero antes de que lo voltearas, tengo que explicar por qué
Ah, ok, muy bien, sí, excelente, muy bien. Gracias por decírmelo. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué este hombre que es la criatura divina no es lo mismo que nosotros hablamos de la criatura de Génesis? ¿Por qué? ¿Por qué yo dije, la criatura, lo que Adonai creó en el huerto del Edén, entonces lo creó y lo creó divino con las características del Padre, con la imagen del Hijo y con el soplo del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh? ¿Por qué no es igual aquí? ¿Por qué ese hombre lo podemos ver aquí y no lo vemos igual aquí? Porque aquí nunca nos presentaron a ese hombre con un ADN divino, sino cuerpo, alma y espíritu. Un ser tripartito y con origen. Por eso Génesis significa el origen. Es un ser Adama, Nefes, Rúa, con un ADN divino y con principio. ¿De dónde salió? ¿Se dan cuenta que cuando nosotros ya empezamos a entender a este ser, nosotros estudiamos por muchos años este ser, pero nunca con las características divinas? Nunca entendiendo que llevábamos el ADN de Yahweh en nuestras vidas. Nunca entendiendo ese principio. Sí. Ajá. El ser humano, la raza humana, dice la Biblia. A ver, espéreme, ¿dónde dice? Ayúdenme a buscar la cita que dice que estábamos desde el principio. Creo que es Efesios. Hay una cita bíblica que dice, creo que es Efesios, si no estoy. Desde el principio. Ajá, sí. Efesios. Ayúdenme, creo que es Efesios. Efesios 1:4. ¿Qué dice Efesios? Efesios 1:4. Dice que sí necesita micrófono, Camila, están pidiendo. Efesios Dice 1:4. Desde antes que formara el mundo, Adonai nos escogió. Exacto, antes, ya desde el principio el ser humano ya estaba en la mente de Adonai. Con su ya. 1:4. Era la mente de Adonai. Por eso ustedes escuchan a los rabinos. Ustedes no escuchan a los rabinos, mejor no, gracias. Sí. Ellos dicen que las almas ya estaban listas para bajar al mundo. Y uno los escucha hablar eso y uno dice, no entiendo por qué dicen eso. Claro, es cierto. Desde el principio Adonai ya tenía las almas para bajar al mundo. Por eso dice que ninguno de nosotros es casualidad. Amén. ¿Teníamos qué? Propósito. Pero ¿y entonces los abortos? Ya esa es otra parte, pero ya bajaron al mundo. De una u otra manera fueron concebidos. ¿Sí? Y esas criaturas abortadas, aunque nosotros no lo creamos, ya están contadas dentro del principio. Porque es así. Imagínense eso, es un misterio. La palabra dice que nada puede ser posible si no lo permite Dios. Bueno, eso es metafórico. Porque entonces nosotros digamos, entonces el Dios permite que mataran a mi papá. Fue permiso de Dios, dijo sí, mátenlo. ¿Me entiendes? Es metafórico, la palabra es metafórica, pero después la hablaremos. Ok. Díganme que están entendiendo eso. Y les voy a decir, el manjar que tiene la enseñanza, esta enseñanza es un manjar. Tienen que escuchar de nuevo esta enseñanza unas 2 veces para poder capturar muchas cosas. Claro, yo llevo
18 o 20 años. ¿Cuánto, Carlita? ¿20 años enseñando Génesis? Más o menos. Y he repetido varias cosas, pero otras son para mí nuevas en Torah. Bien. ¿Cuántos de ustedes les gusta estudiar? Levanten su mano porque necesito saber. ¿Sí les gusta estudiar? Pero a mí no me gusta mucho estudiar, pero me gusta más algo Didáctico. narrado. Narrado. O sea, desmenuzadito, mamita, desmenuzadito, eso sí. Cuando lo estudio, no muchas veces lo comprendo. Ese es un problema que yo tengo desde pequeña, de que es ¿Te gusta más didáctico? Ok. ¿Cómo les parece que este fin de semana pasado, estando en el primer día de vacaciones y el único que hemos tenido, nos pusimos a ver una serie que el pastor Camilo y la pastora Cristal nos recomendaron y yo ya había oído el título y yo no lo quería escuchar? Porque yo lo leí en mi niñez y me trajo mucha tristeza, mucha como nostalgia. Pero lo trajeron por primera vez en serie, la primera vez. Es la obra más leída de Latinoamérica, del mundo. Pero un momentico. Porque usted primero me va a estudiar Génesis. Y yo amo lo que tenga que ver con árboles. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso de mí, pero eso es algo que para mí es, mejor dicho, matas, plantas, árboles, lo que sea. Para mí tiene una gran revelación. Y la serie comienza así. Claro, yo dibujando sí soy excelente. Exacto. Gracias, hermana, por capturar mi imaginación. Sí es. Es un tronco, es un, ¿cómo dice? Un árbol que le acaban de quitar, ¿qué? Venga, Picasso. Sí, es correcto. Como una espiral, ¿no? ¿Ve? Picasso. Me trae mi Picasso aquí. Claro. Y sí tienes toda la razón. Y la serie comienza así. Y entonces yo dije, wow, qué increíble. Y luego, wow, hablan de varias cosas. X, Y y Z que viene el caso. Pero es como un árbol genealógico. ¿Cierto? La Biblia, yo siempre quedé impactada con la clase de Daniel capítulo 4. Cuando el rey lo destituyen y él se vuelve un indigente y come comida come comida de tierra y todo. Pero Daniel dice que él es rasgado. Le dice, te van a rasgar. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, que el árbol estaba Cortado. pero quedaba con troncos. Pero quedaba el tronco. Y donde está el tronco van a salir ¿qué? Ramas. Y él vuelve a ser restituido y el árbol se vuelve a formar. Esta enseñanza tiene que ver con un árbol. ¿Cuál fue la condición de Adonai en el huerto del Edén al ser divino que él creó, que lleva su ADN? ¿Cuál fue la condición? Pero de los demás no pueden comer. Perdón, no. Del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque si no serás cortado. ¿Cierto? Bien. Entonces, aquí hay un árbol que va a crecer, ¿verdad? Que ese árbol es el árbol de Adán.
aquí hay un árbol que va a crecer, que este árbol es Adán caído. Y aquí hay un árbol que va a crecer, que es el Adán, que aunque cayó, hubo un derramamiento de sangre. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? De sangre y siguió una generación. Y aquí hay otro árbol que es un Adán caído que también va a crecer, que es la generación de Caín. Muy bien. Entonces, déjenme explicar algo muy importante. Cuando Adán cae, el ADN de Adán sufre una alteración. ¿Sí o no? Sí. Sufre una alteración en su ADN. Sufre una alteración en su ADN. Esa alteración causa que el ser humano necesite indiscutiblemente de salvación. ¿Sí o no? Muy bien. Este derramamiento de sangre también causa que aunque el ADN fue alterado, la sangre permite, por gracia, sobrevivir. ¿Sí o no? De esta generación, ¿quién viene? Muy bien. Excelente. ¿Quién más? Miren el tablero. Ajá. Muy bien. Aquí está Abel. ¿Quién más? Enoc. ¿Quién más? Ajá. Y Sem. Muy bien. La Biblia dice que Noah llegó a ser generación perfecta. No hubo en él alteraciones de los Nefilim. ¿Están conmigo, verdad? Pues aquí estoy hablando exactamente de una generación Nefilim, mejor para explicarlo mejor. Muy bien. Entonces viene esta generación que viene a ser una generación que trae, que aunque haya caído, tiene un derramamiento de sangre, o sea, tiene un pacto, tiene un corbanot. Aquí viene una generación que ha caído, ¿verdad? Y aquí viene otra generación que también ha caído, pero no ha encontrado su identidad. Cayó. Se desplegó por la faz de la tierra. Muy bien. Aquí viene el encuentro de las dinastías. Díganme si hasta aquí me entendieron lo que estoy explicando. Penny, ¿me entendiste, hijo? Luis Eduardo, de 1 a 100. Podríamos decir que este árbol de acá es un árbol injertado. ¿Cuál? Este de acá, podríamos decir que este es un árbol injertado No, del corte original. no. Este lleva el ADN infectado. Este está caído. Este es el derramamiento de sangre que tiene la gracia y aquí vienen unos nefilim. Correcto, a eso me estoy refiriendo. Bueno, entonces voy a explicar. Vamos a encontrar las dinastías para que me entiendan esos 3 árboles. Las edades no representan individuos, sino dinastías. En la Torá es dinastías. La dinastía de Adán, la dinastía de Noah, la dinastía de Abraham, la dinastía de Isaac, la dinastía de Jacob, la dinastía de Moshe, la dinastía de David y la dinastía de Yeshua. Todos digan dinastías. Cada dinastía comienza, por lo tanto, con el hombre divinamente establecido con una nueva posición de privilegio y de responsabilidad. Entonces digan conmigo, a Abel se le dio dinastía. Abel se le dio dinastía. A todos estos se les dio dinastía, díganlo. ¿Y qué es eso? Nada más y nada menos que privilegios y responsabilidades. Repítanlo. Privilegios y responsabilidades. Todo lo que Adonai ha hecho es darnos un privilegio
privilegio en ese pacto y nos ha dado una responsabilidad. O sea, diga conmigo, a mí no me la van a dar gratis. Cuando la gente cree que está en un lugar de privilegio, pero no tiene responsabilidades, es donde chocan las cosas o los pensamientos. Y eso termina en fracaso humano. Y va a tener una manifestación y va a tener un juicio. Entonces diga conmigo, cada vez que le fallo a Adonai, en mi lugar de privilegio, voy a tener un juicio. Porque creí en Yom Kippur. Es un juicio. Entonces, si tengo privilegios, tengo responsabilidades. Y si tengo responsabilidades y fallo, tengo un juicio. Y siempre va a ser un juicio justo. Pasa para acá y pasa para allá. Y los vamos a ver. Bien. Las edades, vuelvo y repito, no representan individuos, sino dinastías. Y las 7 dinastías que hemos tenido a lo largo de la historia para, digamos, para el mundo, en la enseñanza bíblica, en Génesis se le dice, entonces Génesis dice, bueno, esas dinastías se llaman así, aquí en Génesis, inocencia, la otra es, ahí está, inocencia, conciencia, gobierno, promesa, ley, gracia y reino milenial. Pero la Biblia no me dice a mí que sean así. ¿Me hago entender? Génesis se llaman así para Génesis. Pero para nosotros en Torah, esas 7 dinastías se llaman las 7 pactos de Adonai. ¿Están conmigo? Pastora, ¿edades en el humano o edades en la historia de la humanidad? De la humanidad. Igual, de la humanidad. Para nosotros son 7 pactos. Los 7 pactos que Adonai ha tenido con la humanidad. ¿Van conmigo? Pregunto. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo fue denominado el creador en Bereshit? Elohim. Hasta este momento, hasta el momento de Abraham, Isaac y Jacob, era llamado, perdón, hasta antes de Abraham, Adonai, en Bereshit 1, ajá, Elohim. ¿Qué significa? No. Dios, no mentira. Es el Ejad del Padre. Es el Ejad. Ajá. Es el Ejad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es dentro de él, se le denomina. Para Noah, Enoch, Enos, Sem, Cam, Jafet, ¿cómo se denomina? Sí, o Adonai. ¿Sí? Así era como ellos conocían a nuestro Adonai. Cuando llega Moshe, ¿cómo se denomina? Yo, hey, va, hey. Yo soy él. Eso. Ahei, Ashei, Ahei. Yo soy el que soy. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, si uno dice, no, es que Abraham clamó a Yahweh. No. Le clamó a Shaddai, a Adonai. ¿Cierto? Muy importante. Miren, ustedes no alcanzan a imaginar la importancia que tiene el reconocer los nombres de Adonai en cada temporada. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces vamos a ver la creación. La gente dice, si Adonai sabía que Hasatán era tan malo, ¿por qué lo creó? Porque Hasatán no fue creado por Adonai
en esa circunstancia. Desenvolvamos el punto porque ya lo hemos hablado. La primera predinastía fue la dinastía angelical. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines. A las dos termino. Si hasta ahí llegué, pues es ok. Entonces, la primera dinastía es, lo primero es arcángeles. La Biblia no me nombra a mí más que 2 arcángeles. ¿Quiénes? Gabriel, que es el mensajero, y Miguel, que es el guerrero. Sí, la Biblia no me nombra a mí sino 2 niveles de arcángeles. Y me nombra otro. Ese Luzbel lo nombra como arcángel. Tú estabas en el santo templo de Adonai. Las citas bíblicas ustedes van a hacer la tarea. Como querubín. Arcángeles querubines. Estos perdón, discúlpeme, tienes toda la razón, acabo de cometer un error. Luzbel era el querubín. Estaba por encima de Miguel y Gabriel. No, aquí. Sí. Él estaba por encima. ¿Se acuerdan ustedes de Ezequiel capítulo 1 cuando la Biblia nos narra la llegada que todo el mundo dice que son los ovnis? Entonces dicen, no, eran naves extraterrestres, con 4 cubrían sus manos, con 2 cubrían sus pies, y no retrocedían sino avanzaban, y todos son los querubines, son las ruedas de los querubines, ¿verdad? La Biblia dice que esos querubines eran 5 y 1 se rebeló y quedaron 4, y esos 4 tienen cara de becerro, de ave, de humano y de... hay otro. Y de hombre. Sí, señor. Correcto. Muy bien. Excelente. Los querubines tienen 4 caras. León, toro, águila y humano. Ajá. Esos son los querubines. Eran 5. Y este se rebeló. Ok. Entonces, ¿qué creó Adonai? ¿A Luzbel o a Hasatán? A Luzbel. Cuando viene el momento de la rebelión de la primera dinastía, entonces hay ángeles, Gabriel, Miguel, querubines, arcángeles y serafines. ¿Ustedes se acuerdan cuando dice que en los 4 puntos de la tierra hay ángeles que sostienen los 4 puntos de la tierra? ¿Se acuerdan? En el Apocalipsis está muy claro. Estos serafines son los de los 4 puntos cardinales y están por debajo de los arcángeles. Y están los ángeles. Ajá. Que están por debajo de los serafines. Ok, noten algo. Cuando Moshe fue a disputar el cuerpo de Moshe, perdón, cuando Hasatán fue a disputar el cuerpo de Moshe, ¿con quién se encontró? Con los querubines. Con el querubín Gabriel. Ven, Miguel. Con los arcángeles. Y le dije, y Miguel no podía discutir con este querubín por el rango de autoridad. Ni siquiera le podía decir, tonto. No puede por el rango de autoridad. Lo importante que para nosotros es entender el tema de Torah. ¿Me entienden? Yo estuve en un retiro de mujeres. Yo les conté a ustedes. Nos invitaron a un retiro de mujeres, a 4 mujeres. Carlita estaba conmigo. Y 2 mujeres más que no están aquí, ¿cierto? Una. Bueno, 2 y media. Una sí está, pero no está presente, y la otra ya no está. Ok. Y entonces, en ese retiro, yo estaba
que me moría la piedra. ¿Por qué? Porque en ese retiro había una manifestación a Satán increíble. O sea, se le paraban a uno atrás de uno, mujeres orando, que no sabían ni siquiera qué era lo que oraban, y hacían un acto que era machacar a Satán. Con papelitos, ponían papelitos, o sea, machácalo, 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 y era como una cosa, como un baile, como una cosa tan extraña dentro de esa actividad. Era como una danza. Ellas cayeron que yo era la endemoniada, yo creo, porque yo le dije a las cuatro que estaban conmigo, ustedes no metan, no las toquen, no oren por ellas. Las cuatro no las toquen, no oren por ellas. No, esto no es lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que cuidar mucho el poder decir una palabra, por ejemplo, en contra de ese principado. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, tenga cuidado, porque esto tiene un rango de autoridad. Ahora, la Biblia me permite reprender, sí, en el nombre de Jesús. No en mi nombre. Pero no insultar. No, pero no insultar. Eso No. es una Brihadasha que dice que la gente que como que se enfrenta o los insulta, eso está... No, es que está prohibido por la Biblia. Entonces tenemos un rango de autoridad. Diga conmigo, un rango de autoridad. Lucifer, nombre que en hebreo significa estrella de la mañana o portador de luz. Por eso es que la Biblia dice que él se presenta como un ángel de luz. Del que lo dijera, te ungí como poderoso ángel guardián. Eso está dice que al hallarse iniquidad en él, fue expulsado del cielo. Y cuando cayó del cielo, ¿qué pasó aquí? Dañó la dinastía de lo que Adonai había hecho, ¿verdad? Y este ser vino y trabajó en la dinastía de Caín. No que Satán haya tenido relaciones con la varona en el huerto del Edén y que de esa relación hubiese nacido Caín. Eso no es bíblico. Eso se está enseñando en Torah y eso no es verdad. La Biblia nunca me dice a mí que la varona haya tenido relaciones con la serpiente. ¿Me hago entender? Muy importante lo que estoy diciendo. No, la Biblia dice que ella comió de la iniquidad de él. Esa iniquidad fue la que traspasó y dañó el ADN. Eso fue como una vacuna, digámoslo así, para explicar. O sea, la iniquidad se refiere al fruto, ¿verdad? Exacto. Y que la Biblia no dice que era ¿qué? Una manzana. No, al fruto. Era un fruto. Que podemos llegar a la conclusión que posiblemente era un higo por las hojas de higuera. Pero no nos dice. Ok, entonces esa iniquidad cayó en una generación. Esta generación tuvo relaciones sexuales con ángeles caídos, con la tercera parte de los ángeles que cayeron. Tuvieron relaciones con los seres humanos de la dinastía de Caín. Y de aquí viene lo que son los Nefilim. Téngalo quietico, que eso lo vamos a tocar más adelante, si ellos quieren salvación o no. ¿Muy bien? ¿Eso parte es bíblica? Sí. Sí es bíblica. Claro. Está en Génesis capítulo 6, completamente establecido de que los ángeles caídos tuvieron relaciones con las hijas de Dios. Sí. Sí. En Enoch sí lo había escuchado, pero no la vi. Sí, claro, en Génesis 6. Bien. Habla de los hijos de Dios. ¿Ah? Sí, la Biblia dice los hijos de Dios, ¿no? Sí, tuvieron relaciones con los hijos. Y más adelante nosotros vamos a ver varias cosas que vamos a intercambiar y vamos a ver la generación de la iniquidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí. 7 pactos que Adonai estableció. Una
una predinastía angelical. Adonai creó Barak. Dice la Biblia que Adonai creó esa angelología antes de fundar el mundo. ¿Están conmigo, cierto? Muy bien. Luego, ¿qué dice? Luego, ¿qué vimos? Creó la primera dinastía. ¿Cuál? La adámica. La adámica, ¿qué tenía? ADN. ¿Qué tenía la dinastía adámica? ADN. ¿Y qué es el ADN? Lo divino. Tenía el sello, el Yahweh, el escrito ya el nombre de Adonai. ¿Cierto? Que esa dinastía adámica, ¿verdad? La que recibió la gracia, la de Abel recibió gracia, la de Noah recibió gracia, la de Enoch recibió gracia, la de Noah recibió gracia, la de Seth recibió gracia. Por eso nosotros decimos que las 10 generaciones en el Parashá Noah eran, dice la Biblia en Génesis 9, creo. No. 3, 4, 5. Dice que esta generación era perfecta en todas sus generaciones. Para decirnos que no hubo mezcla. O sea que en realidad cuando el diluvio y todos mueren, ya no vuelve a haber mezcla de Nefilim con nosotros los humanos. Sí hubo. ¿Otra vez? Sí, quedó un rezago y vamos a ver el por qué. Murió. Sí, Murieron. Pero no nos dice que los ángeles caídos murieron. Murió la raza de ese tiempo. Pero yo digo es los gigantes que habían nacido de la mezcla, esos sí murieron. Sí. Muy bien. Y yo ahí, A ver. por ejemplo, tengo una pregunta. Sí, hágala. En la generación de Noah dice que era perfecta. Pero ¿por qué dice después que cuando salieron del arca Noah planta una viña y se embriaga y las hijas tienen relaciones con él y vienen esas dos razas de... No, eso es... Se la voy a contestar al nombre del Espíritu Santo. Pero no Se la voy a contestar al nombre del Espíritu Santo. es humano. Su hijo, su nieto es el que tiene una posición. La Biblia dice esto. Porque a partir de que Adán pecó, todos los hombres llevaron el pecado en su cuerpo. Muestra la necesidad. Y una vez que la naturaleza caída pecó, aunque Adonai los tenía por gracia, ellos no estaban contaminados con los nefilim, el pecado ya está en el cuerpo del ser humano. ¿Hasta cuándo? Hasta Yeshua. Y después de Yeshua, ¿tú no sigues pecando? Claro, Sí, sí, o sea, sí, ya para eso está. Yo te ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Adán fue creado un ser divino. La redención del ser humano para poder ser redimido completamente es volver a ser ¿qué? Un ser divino. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Segunda de Corintios capítulo 15. Y entonces los que estamos vivos seremos transformados. Y aquellos que están muertos, murieron en Yeshua, serán transformados. ¿Sí entendieron el mensaje? Pero sin cuerpo. Claro, Porque Adán sí tenía, porque el cuerpo es pecado. pero Adán sí tenía cuerpo perfecto, por así decirlo, en algún momento. Exactamente. ¿Entendieron? Entonces nuestra redención ahora está, ya no tenemos ese pecado, pero seguimos pecando porque estamos en el mismo cuerpo. ¿Cuándo será la total redención de nuestros cuerpos? Cuando seremos transformados. Entonces hay un pacto que Adonai para esa transformación. Puestos en pie, termino mi primera parte. Por cada vez que ustedes vean esta enseñanza y ustedes no, miren, si yo los persigo es porque los amo. Si yo los molesto es porque yo los amo a ustedes. Claro, si lo persigo. Porque los amo. Así que los persigo esta semana con la tarea de... Bendito Padre, te doy gracias por esta clase que he tenido, Señor. Te pido que nos guardes y nos protejas y nos cuides. Y te pido que
Señor Todopoderoso, eterno Elohim de Israel, que nos ayudes a entender cada día más tu palabra. Que haya el querer como el hacer de entender tu palabra. Y que cuando la gente venga a estas clases, Señor, venga con el ánimo de decir, yo quiero más, yo quiero más. Bendito Rey, Santo de Israel, amo, Señor, tu palabra, amo enseñarla y amo vivirla. Te pido que nos des a cada uno más y más de tu alimento. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén. Gracias, amados hijos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.